Supongamos que el cáncer de mama es por una situación que uno vivió, una separación, estrés o cualquier situación. ¿Cómo lo revertimos? Bueno, a ver, la verdad muchas personas preguntan si el cáncer de mama apareció, por ejemplo, después de una separación, de un estrés biológico, una situación emocional muy fuerte, muy impactante para la persona. Y lo primero que quiero, digamos, decirte es que desde esta mirada biológica, acá no hay nada que revertir. Porque una separación, una pérdida, una ruptura de contacto, una discusión muy fuerte, una traición, un abandono, o cualquier acontecimiento que la persona vive de forma intensa, no es un error de la vida, es una experiencia, es un evento que sucedió y que impactó en tu parte biológica, ¿sí? Entonces, el cuerpo hizo un registro de ese acontecimiento, ¿sí? El cuerpo no se equivoca, el cuerpo se adapta. Y si una mujer vive una separación con muchísimo estrés, con miedo a perder el contacto, con angustia, con una sensación de abandono, su biología puede entrar en un programa de adaptación durante meses incluso, quizás, y todo eso va a generar una tensión, una preocupación, insomnio, hipervigilancia, tristeza, y mientras la mente estaba, digamos, atrapada en ese conflicto, el cuerpo también va a estar respondiendo y adaptándose de manera silenciosa a esa situación. Por eso que la fase de estrés, la fase de supervivencia, la fase de adaptación o simpaticotónica es una fase asintomática. Entonces muchas veces las mamas se adaptan biológicamente a esa situación de estrés. Pero después viene algo muy importante, cuando el conflicto se resuelve, acá aparece, digamos, la reparación. Y quizás a veces resolvemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces o mucha gente no comprende. La persona cree que el problema empezó cuando apareció el síntoma, porque el síntoma aparece cuando vos mejor estás porque resolviste una situación, ¿sí? Pero en realidad muchas veces el síntoma aparece cuando el conflicto ya se solucionó. ¿Está? Por ejemplo, una mujer quería separarse y no podía hacerlo por la situación que sea, vivía atrapada, sufriendo en estrés constante y finalmente logra separarse y sentir alivio, o una mujer se separó y sufrió muchísimo esa pérdida de contacto y después conoce a otra pareja o recupera ese vínculo nuevamente y logra reconciliarse con esa pareja. Entonces ahí el conflicto puede empezar a resolverse, ¿está? ¿Y qué hace el cuerpo? Y te va a meter en una reparación, y durante esa reparación van a aparecer los síntomas. La mama puede inflamarse, puede aumentar de tamaño, puede ponerse caliente, se va a poner con hipersensibilidad, va a haber dolor, inflamación, picor, escozor, se va a poner roja, ¿sí? Genera secreción, molestias. Pero eso no necesariamente significa que el cuerpo se está destruyendo o que el cáncer viene a matarme. Está muchas veces, o por lo general, significa que el cuerpo ya está trabajando en esa reparación, porque no podemos escaparnos de esa realidad biológica que somos y de esa reparación. ¿Mm? Si estuviste 6 meses en estrés biológico, tu cuerpo tuvo 6 meses adaptándose en fase de estrés y tratando de sobrellevar de la mejor manera esa situación. ¿Está? Y ese tejido después necesita repararse sí o sí. Y no puedo pretender interrumpir ese proceso porque me asusté por el síntoma, por ejemplo, y salir a hacer, no sé, quimioterapia, radiación o a operarme y sacarme la mama, porque no es una solución, ¿está? Es igual que cuando te cortás o cuando te quemás, te fracturás o te das un gran golpe en una parte del cuerpo, el cuerpo ya sabe cómo atravesar esa situación y cómo repararte. Muchas veces el gran problema es que el conflicto original a veces se resuelve, ¿sí?
pero el problema es el miedo posterior, ¿m? El miedo a los síntomas, porque el ser humano, a ver, sale corriendo a aplicarse quimio, radiación, a mutilarse, porque está programado de esa manera, no sabe cómo hacerlo de otra forma, no se lo enseñaron, no se lo explicaron, no le conviene a nadie esto. Entonces acá no se trata de vivir peleado con el cuerpo, ni de querer luchar contra el síntoma, contra la enfermedad, ni entrar en desesperación queriendo eliminar el síntoma a cualquier precio, sino que se trata de comprender qué situación viví anteriormente y qué está pasando ahora. Está comprender cómo percibí esas situaciones, cómo percibo la realidad, porque dos personas pueden vivir la misma separación, el mismo acontecimiento, y una vivirla con libertad y la otra vivirla como abandono, sí, de forma traumática. Entonces lo importante es la percepción biológica de lo que uno vive. Y también entender que la vida no siempre va a ser lo que nosotros queremos o pretendemos o imaginamos. Muchas veces sufrimos porque seguimos atrapados en la fantasía de que las cosas deberían haber sido de una manera diferente. ¿Mm? Porque pretendemos o pensamos que no tendría que haber sucedido de esa manera, no tendría que haber pasado esto. Yo quería otra historia, pero la realidad es que si uno se separa, eso fue un suceso y ese suceso no se puede revertir. Una separación es una separación. Y sanar implica aceptar lo que pasó, integrarlo, integrar su historia, dejar de pelearse con lo que ya ocurrió pretendiendo que hubiese sido diferente. No significa resignarse desde el dolor, sino dejar de vivir esa resistencia constante, porque la vida se mueve hacia adelante, no hacia atrás. Y una parte muy importante también es trabajar para no recaer en el conflicto, ¿sí? Porque muchas veces la persona resolvió la situación original, pero sigue conectada emocionalmente a recuerdos, a imágenes, canciones, lugares, mensajes, fotos, no sé, estímulos de cualquier tipo que reactivan permanentemente ese estrés biológico que sentiste en un determinado momento, ¿sí? Y eso lo llamamos estar conectado a rieles, que son disparadores, memorias sensoriales, estímulos. Entonces, hay que trabajar también sobre la percepción, empezar a ver esa separación de otra manera, preguntarse por qué esto impactó tan fuerte en mi biología, en qué momento de mi vida aprendí el que separarme era tan peligroso, en qué momento en mi vida viví una pérdida o un abandono que quedó ahí grabado como un trauma, porque muchas veces no reaccionamos solamente al presente, reaccionamos desde traumas, desde heridas antiguas, desde programaciones que vivimos en un determinado momento y bueno, nos programaron para este momento presente, porque vienen de la infancia, de vínculos familiares, de experiencias previas. Y el presente, digamos, activa todo eso, ¿sí? Entonces, el verdadero trabajo acá no es solamente sacar el síntoma, sino que el verdadero trabajo es tomar conciencia, resignificar esa experiencia, cambiar la percepción, dejar de vivir atrapado en el mismo estrés biológico que me llevó a la adaptación, porque cuando cambia la percepción, cambia la biología, cambia la señal de tu psique con la cual vos interpretás la realidad de los acontecimientos, ¿sí? Entonces, cuando uno vive una separación, una experiencia dolorosa, traumática o lo que sea, tenemos que tener la humildad y la capacidad de aceptar esa situación y no quedarnos anclados en la idea o en el deseo de pretender que hubiese sido diferente, porque eso realmente complica todas las cosas. Entonces me separé